Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos, queridas amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Mi Mundo, en Canarias Radio, para comenzar un nuevo programa. Espero que sea de tu agrado. Fíjate, hoy vamos a descubrir un nuevo método, un nuevo enfoque dentro de la Escuela Municipal de Música Guillermo González de San Cristóbal de la Laguna, y vamos a conocer cuáles son las novedades que pretenden incorporar, y así lo están haciendo, cara al próximo curso que en principio arrancará en septiembre. Vamos a hablar con el director, jefe de estudios y uno de los responsables del departamento de Moderno. O sea que, si te parece bien, empezamos a hablar de esta nueva experiencia musical y educativa. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Tal y como les había adelantado, nos acompaña el director de la Escuela de Música de La Laguna, Guillermo González, que se llama David Ramos Martel. Gracias por acompañarnos, David. Buenas tardes. Gracias, Alexis. Buenas tardes. Se suman a este encuentro Carlos Costa, en calidad de jefe de estudios de la misma escuela y además responsable del aula de bajo eléctrico, eléctrico y acústico de la misma escuela. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos y buenas tardes. Asimismo, Manolo Rodríguez, que también se suma a este encuentro, responsable del aula de guitarra moderna y de una novedad cara al futuro curso, que es el aula de medios electrónicos. Manolo, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alexis. Bueno, David, en calidad de director, parece que la cosa se complica favorablemente cuando comienza, después de ya varias décadas de existencia de esta escuela. Parece que unos nuevos y ampliados horizontes a los que dirigirse creativamente hablando y musicalmente. Es todo un reto intentar ajustarse a este siglo XXI del que ya llevamos consumidos 20 años. Y a ti como director te toca un papel muy importante, que es hasta cierto punto liderar parece cambio interesantísimo que va a tener la escuela a partir de septiembre, octubre, en principio, tal cual está previsto. Bueno, sí, pero es coliderar realmente, responsablemente con todos y con Carlos, que está jugando un papel aquí más que importante, ¿no? Bueno, yo creo que de todas maneras es una cosa que va tocando. O sea, después de 20 años, como tú bien dices, ya esto es más, las escuelas son algo más que adolescentes. O sea, van llegando a su madurez y yo creo que dentro de las propias escuelas hay una cierta capacidad ya para tomar realmente las riendas, ¿no? De lo que queremos hacer en los municipios. Y quizá, me aventuraría a decir que quizá podríamos nosotros empezar tímidamente a liderar un movimiento en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en la isla. Uh-huh. Es muy atrevido, pero bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ser ambiciosos con esto y llevarlo para adelante, ¿no? Sí, señor. Carlos, el departamento de Moderno, que es como ustedes conocen a toda esta sección, digamos, dentro de la escuela, fue quien empezó a dar ese primer paso, buscó los cómplices necesarios, entre ellos el propio director, que ya se había aventurado en esto de investigar también con el mundo de la electrónica, a pesar de ser un excelente profesor y excelente pianista. Esta vez sí que parece que el siglo XXI tiene que hacerse notar y no podemos ser ajenos, ¿no, Carlos?, a nuevos proyectos educativos y tal vez más cercanos a la demanda existente en la actualidad. En eso ha jugado algunas de tus propuestas un papel fundamental, si no me equivoco. Sí, yo creo que cualquier acción educativa, incluso cualquiera, me refiero a padres, a escuelas, a cualquier realidad que tenga que ver con lo educativo, tiene para mí un aspecto muy importante. Tiene que oler el presente, tiene que oler y más nosotros que estamos, quizás ya llevamos hablando de cambio de paradigma social muchos años, pero ahora sí cabe más, ¿no? Entonces, olfatear por dónde camina el mundo, por dónde va nuestra sociedad en todas sus dimensiones, creo que es tarea fundamental de cualquier realidad educativa. En la música también, obviamente. Uh-huh. En ese sentido, Manolo, parece que la música le ha ganado la partida a los propios instrumentos, ¿no? Ya no es una escuela en la que se enseña a tocar un determinado instrumento, que también, sino que se enseña música. Ese es el gran objetivo que está por encima de prácticamente de todos los demás y, sobre todo, teniendo en cuenta que existen, como es el caso de lo que comentábamos al principio, nuevos instrumentos, como pueden ser todos los medios electrónicos. Esta es una aventura en la que
bueno, no conozco ningún proyecto de esta categoría en toda Canarias en la que se incluya un aula de medios electrónicos, más allá de lo anecdótico de una clase en un momento determinado o de una masterclass en otra ocasión. Te aventuras a un nuevo instrumento, además de la guitarra, que es todo un reto para ti y para la propia escuela, ¿no? Sí, en principio yo creo que de lo que se trata es de darle sentido al nombre que tiene el propio instrumento, que es simplemente un instrumento, ¿no? Usarlo como una interfase para, pues, para expresarnos. Y en ese sentido he visto siempre la guitarra así y después el nuevo instrumento que nace de un ordenador. Entonces la idea era un poco, a través de programas de entornos de programación sencillos, poder acceder a la música a través de eso, ¿no? Y ofrecerle a los alumnos, bueno, pues otra posibilidad de expresarse con la música a través de este tipo de medios, ¿no? Por eso quizás no lo llamamos de otra manera. Medios que además ya han podido experimentar, por lo que he visto en la fase más creativa, que han podido desarrollar los alumnos y alumnas de la escuela durante un reciente periodo de confinamiento, en el que han habido resultados realmente asombrosos, ¿no? Yo creo que la propia escuela, ¿no, David?, se ha tenido que sorprender de lo que pueden hacer los alumnos y alumnas manejando lo que es su medio natural, que es en parte lo electrónico, y siempre con el objetivo de crear y de utilizar la música como un medio de educación y de diversión. Me refiero a los videoclips, por ejemplo, que he podido ver, las composiciones musicales, las interpretaciones, la libertad expresiva, ¿no?, que han podido manifestar. Es curioso, justo en este periodo de confinamiento en el que parecía que todo estaba limitado, ¿no? Sí, pero bueno, al contrario, yo creo que ha dado, mira, a mí particularmente me ha dado muchas pistas realmente, a mí a nivel particular. Y pues pasado el confinamiento o ya en el final del confinamiento, sin saber qué lo iba a hacer, empieza uno a sintetizar ciertas cosas y ciertas maneras y ciertos métodos, ¿no? Y bueno, pues yo no me canso de repetir tanto en el claustro como, bueno, mi círculo más cercano, que ha sido probablemente el departamento moderno quien haya podido liderar esto. Pero lo ha podido hacer, yo creo, o sea, es un pensamiento mío, es una reflexión mía, porque tradicionalmente pues han tenido, o sea, digamos que el carril o la vía de educación para ellos nunca ha estado, se han tenido que forjar. Para nosotros, digamos, los clásicos, entre comillas, todo el camino ha estado, había que andarlo, evidentemente, ¿no? Había que hacerlo, había que sufrirlo como cualquier otro, o disfrutarlo. Pero el camino estaba marcado, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues este departamento de la Escuela de Música lo que ha hecho es marcar, o sea, igual que han hecho ellos en su vida, ¿no? Pues marcar el propio camino del aula. Y marcando el propio camino del aula, pues han salido iniciativas pues, muy interesantes. Y a copiar. Si no a copiar, ¿no? A acercarnos a lo mejor al método para conseguir unos resultados similares. Siempre teniendo en cuenta que hay unas particularidades y que ellos manejan unas edades, unas franjas de edad diferentes a las nuestras, ¿no? Pero bueno, yo creo que es adaptable y es seguir la pista realmente que han marcado puede ser para nosotros positivo. Podría marcar realmente dentro de la escuela una trayectoria diferente. Yo creo que todos estamos en pro. Y además, creo que especialmente entusiasmados, ¿no? Por lo menos la gran mayoría del claustro. Sí, pero porque estamos todos acostumbrándonos a la idea de que puede haber una escuela de música creativa, ¿no?, en La Laguna. De hecho, no te niego que es un parto, pero para todos, individualmente y de manera colectiva. Hay una cierta, como le comentaba esta mañana a Carlos, hay una cierta violencia creativa en todo esto. ¿Violencia? Es violento porque es salir realmente de tu zona de confort, porque la puedes poner en duda. Y ponerla en duda realmente no es tan sencillo. Simplemente hacer la reflexión no es sencillo. Yo me imagino que mucho habrá sido lo que reflexionara, por ejemplo, Carlos, a la hora de afrontar también para ti lo que es un nuevo reto, que es la jefatura de estudios de la escuela, donde ya llevas muchísimos años, ¿no? Como pasa con el caso de David o de Manolo. Jefatura de estudios, un proyecto creo que bastante ilusionante, creativo. ¿Cómo lo afrontas, Carlos? ¿Y en qué medida te va a afectar en tu día a día? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo planteas para el curso que viene? Bueno, yo creo que ya lo he comentado, ¿no? Yo vengo de donde vengo y no
no quería, cuando un poco hablé de estas cosas con algunos compañeros, entre ellos David, Manolo, no quería acceder a un cargo, al típico jefe de estudio, porque no creo que en ese ámbito yo tuviera mucho que ofertar. Mi idea era un poco ser quien soy yo a nivel artístico y aportar lo que yo puedo aportar en esa, no me gusta decir cargo, ¿no? Pero, no, pero lo esa es. función, sí, Pero sí lo lo es, es, pero, sí, no, pero por lo yo soy un poco administrativo enemigo. desde luego. Sí, 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 exactamente, y tendrás que asumir cosas que tienes que... Pero mi idea es no separar un poco lo que yo puedo aportar a la escuela en este momento de lo que pienso todos los días como persona y como músico. O sea, no me veo siendo jefe de estudio, siendo músico, siendo... Quiero poder ofrecer, tanto limitaciones un montón, pero de los dones o de las cosas positivas que pueda ofrecer, no quiero que esté lejos de cómo yo vivo artísticamente, ¿no? Y así me lo he planteado. Okay. Y en ese sentido, ¿cómo has impregnado el proyecto de ese punto de vista tuyo? ¿Cuáles son las directrices básicas de ese proyecto que has planteado? Bueno, hay 2 o 3 cosas importantes que David y yo coincidimos desde el principio. Un poco la necesidad del servicio público, el que la enseñanza, darle un carácter integral, no solamente, o sea, ya la música es valiosa, pero si además la rodeas de otras cosas que hagan de la formación una realidad integral para las personas, por la capacidad crítica, para qué sirve el arte, la función del arte. Hemos hablado mucho, hemos compartido el proyecto, no ha sido nuestro, ha sido además compartido con otros compañeros, con alumnos, con diferentes personas con el claustro, obviamente. Entonces, la idea es que hay 2 o 3 cosas esenciales sobre las que queremos un poco profundizar y luego exponerse a improvisar. Ah, bueno, Sí. venga, a improvisar también. David, ¿dónde te gustaría ver la escuela dentro de, vamos a no ser muy ambiciosos, 5 años, por ejemplo? Te hago la pregunta de otra manera a ti y al resto de contertulios. ¿Qué quieres que dentro de 5 años diga un alumno o una alumna de la Escuela Municipal de Música, en este caso, Guillermo González de la Laguna, cuando haya pasado 5 años, digamos, de su vida aprendiendo música? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Cuál es el comentario? Me gustaría plantear, que se estuviera planteando, a ver qué vamos a hacer este 6º curso. Okay. O sea, realmente que hubiera una cierta inquietud y unas ganas de volver para ver qué vamos a programar. Yo creo que el fallo, entre comillas, si podemos hablar de un fallo, es que la transversalidad no ha estado presente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Desde mi punto de vista, porque estábamos hablando antes de introducir esta charla con que la escuela pasara de ser una escuela de enseñanza instrumental a una escuela de música, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una enseñanza instrumental, solo instrumental, los procesos son larguísimos. Claro. O sea, larguísimos. Y bueno, habría que ver realmente si eso tiene un final. O sea, planteado de esa manera, sin hitos, tocando temas transversales que completen proyectos determinados, es muy difícil plantear un interés inmediato por las cosas, por proyectos que empiecen y terminen sólidos, no que sean siempre transiciones a otro lugar en los procesos instrumentales, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que pasa con los procesos instrumentales? Digamos que la dificultad, por lo menos en el ámbito clásico, cuando te enredas o te embarcas en una enseñanza instrumental, puramente instrumental. Pero bueno, los instrumentos son necesarios, ¿no? Me parece, el que sea un piano, sí, sea un medio electrónico. No es necesario llevarlos al virtuosismo más... No es necesario. Hombre, además, realmente depende cómo lo plantees, la generación de frustración puede ser peor que no haber estado. Y sobre todo que la escuela sea un propio lugar de creación. Porque yo creo que, bueno, ese dicho de que no podrás hacer feliz a nadie si tú no eres feliz, pues un poco es aplicar esa historia a la creatividad. Es decir, que en la escuela de bulla creatividad. Cuando hablo de escuela, casi en realidad estoy pensando más en los alumnos que en los profesores. Justo. No por nada, sino porque entiendo que en la escuela, bueno, hay 500 alumnos y solo 20 profesores. Y entonces entiendo que de ahí salga. Y eso sí que es verdad que eso emana solo. Es decir, un niño que está acostumbrado a crear a partir de 8 o 9 años y la creatividad y las cosas
sea, el hecho de hacer cosas le parece muy natural. Cuando tenga 15, pues no le va a parecer nada raro pues hacerse un repertorio, salir a tocar a la laguna. Es decir, yo creo que desde dentro es como en realidad es donde puede estar la verdadera fuerza, ¿no? Okay. Creativa. Yo creo que en ese sentido también es importante, lo hemos hablado varias veces entre nosotros, ¿no? El propiciar experiencias, ¿no? Porque es al final lo que queda, ¿no? No es tanto ir un lugar donde solamente se transmita conocimiento, sino donde se propicie una experiencia que en sí sea lo más plena posible. Y por eso trascendemos un poco lo del instrumento, que es parte de la experiencia, a lo musical, que es parte de la experiencia, a lo artístico, que es parte de la experiencia. Son como dimensiones que se van ensanchando, ¿no? Donde ponemos como seres humanos muchas capacidades, ¿no? Quizás un poco pretencioso, pero yo creo que ahí está el centro de la cuestión. Si propiciamos experiencias que en sí mismos sean potentes y que de alguna manera calen en las personas, obviamente que se pueden manifestar en lo musical, pero que también se manifestará en la persona, en el ámbito profesional que elijan, ¿no? Porque la música o el arte nos toca en muchas dimensiones, ¿no? Quién sabe, yo hace poco decía, bueno, y si por aquí, porque un alumno ha pasado por uno de estos laboratorios, por una de estas experiencias, al final es un gran, aportamos algo a que sea un gran empresario. Oye, pues genial. Y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que escuchar a la gente por dónde respira la gente hoy en día. No podemos seguir con esquemas de enseñanza del siglo XIX, pensando que hoy seguimos de la misma manera y que no pasa nada. Y sí pasa. Que realmente los protagonistas no somos nosotros, son los alumnos y las alumnas, es la gente que viene a la escuela, ¿no? Y en eso tenemos no solamente la responsabilidad de enseñarles, sino también la responsabilidad de enseñarles lo más auténticamente posible según las experiencias que viven como sociedad actual, ¿no? O sea, como creo yo que, no sé si es más o menos profundo, pero sí que tenemos claro que hay que ir también a los conceptos, no solamente a hacer cosas, ¿no? Desde luego hay algo que está claro. Si bien Manolo apuntaba que la escuela él pensaba en el alumnado, desde luego, pero lo que marca la diferencia a veces y lo que hace una opción apetecible, bueno, a veces no, creo que siempre, ¿no? Son los profesores y profesoras. El que te va a transmitir esa pasión, la música, el arte, no sé, lo que quieras entender. Tiene que haber un atractivo que ofrezca la escuela porque hay tanta oferta, ya incluso online, lo hemos comprobado, ¿no? Hay formaciones, hay autoformaciones, hay charlatanes, por supuesto, pero hay 1000 posibilidades. Puedes recibir clases a día de hoy, puedes establecer un vínculo directo con un profesor de piano que puede ser el mejor pianista del mundo y que está en su casa con su cámara. Bueno, ¿qué les voy a explicar? Es decir, ¿qué ofrece en ese sentido atractivo o qué quiere ofrecer de atractivo la Escuela de Música Guillermo González de la ciudad de La Laguna para que los alumnos y alumnas no se planteen ir a otro sitio? Mira, te voy a contestar yo. Venga, de acuerdo. Para empezar, pues no, la colectividad. O sea, la colectividad Sí. entre profesores, o sea, y entre alumnos, por tanto. O sea, que Ok. cualquier proyecto tenga que pasar, no necesariamente, pero pueda pasar por una actividad desde el principio a fin colectiva, con otras disciplinas instrumentales, combos Ok. en el caso del departamento moderno, etc. Eso es muy difícil que por ahora, o sea, tener esa competencia, entre comillas, en los medios que me estás comentando. Perfecto. O sea, bastante complicado. Uh-huh. Esa es uno de los elementos que yo veo en juego. Y otro es que a los profesores dentro del propio juego, por eso te hablaba al principio de violencia, Okay. violencia creativa. Estoy hablando realmente de violencia, no, o sea, vamos a quitarle el envoltorio, bueno, el envoltorio que pueda tener más descarnado, ¿no? Sí. La violencia, o sea, es decir, quitarnos nosotros mismos estos encasillamientos que tenemos porque hemos sido casi todos profesores instrumentistas. Uh-huh. Bueno, con unas capacidades más allá del propio instrumento. Sí, pero decir, cuidado que eso no es un delito, ¿eh? No perdamos no, el norte tampoco. No, ni mucho menos. Pero hay un problema con eso, que es que quizá, por eso te comentaba también que quizá va siendo hora de encontrar el sitio y desvincularnos de ese carril paralelo
que me perdonen mis amigos del conservatorio y profesores, desvincularnos de ese carril paralelo que tenemos, entre comillas, algo defectuoso, porque no coincide ni el recorrido, ni siquiera el ancho de vía. Entonces, pues hemos tenido un encaje ciertamente siempre un poquito, un poquito incierto, ¿no? O sea, pero me hablas de las escuelas de música en general. Hablo de las escuelas de música Vale. en general en Canarias. Sí. Sí. Concretamente en nuestra provincia. Vale. Entonces, ese carril de como defectuoso que me gusta decir a mí del conservatorio, ¿no? Porque no hemos tenido un encaje, o sea, no cumplimos ni el número de años, no cumplimos ni las materias que se imparten, ¿no? Pero sin querer, paralelamente hemos intentado impartir algo similar al conservatorio. No hemos encontrado el sitio. Pero, David, es que nunca nacieron las escuelas para competir con el conservatorio, sino No, pero sí nacieron. Había siempre un cierto... Digamos que rechazo, desde lo institucional a... Había sido un cierto nubarrón siempre sobre las escuelas de música, porque hay un cierto sector que pensó que las escuelas de música podían ser perfectamente un vivero de alumnos del conservatorio. Una de las cosas que nosotros un poco nosotros llevamos ahora como 3 semanas reuniéndonos con los profes todos los días, con el claustro y tal, ¿no? Sí. Donde hay sus tiras, sus aflojas, donde hay esto, lo otro, donde hay miedos, donde hay inseguridades, donde hay... Los cambios son así, ¿no? Claro, es así, ¿no? Donde, bueno, pues todo eso, ¿no? Pero enseguida empiezas a ver, el potencial que hay, ¿no? El potencial que hay en la propia escuela de profes, pues va emergiendo, ya están saliendo proyectos, o sea, hay gente que ha explotado, ¿no? Yo no me había dado cuenta de esto, es simplemente propiciar que tampoco tenemos que ir a ningún sitio, o sea, ni hay que cambiar todo, ni demoler nada. Sí, claro, es simplemente olfatear cosas que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, tratar de revisarlas nosotros como escuela de música, donde hay que involucrar a toda la comunidad y tratar de dar una mejor respuesta. Yo creo que la gente a veces... La gente huele donde hay autenticidad, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros en el departamento, todo esto que ha salido no ha sido nada planeado concienzudamente, qué objetivos y vamos a los alumnos. Ha sido poner por delante de todo una experiencia que es la que un poco, no enfrente, sino contra de lo que explica David, que nosotros no venimos de esa realidad honesta, donde hemos compartido de donde lo que nosotros hemos de alguna manera mamado con nuestros maestros y nuestras experiencias, y han sido casi ellos los protagonistas de todo esto, ¿no? Obviamente nosotros estamos por detrás, o como quieras llamarlo, o junto a ellos, caminando, pero para llegar ahí también hemos tenido un poco que fracasar o darnos cuenta de que había cosas que no funcionaban, de ajustar, y al final los alumnos están ahí. Están encantados, están ahí, quieren seguir. En cualquier caso, y la pregunta es abierta, pero bueno, te invito a participar también, Manolo, no se trata de un borrón y cuenta nueva, no se trata de eso, o sea, se trata de incrementar, de ampliar visión, ¿no? Que es tal vez lo interesante, y sobre todo de ir sumando, ¿no? Y cambiar tal vez la perspectiva, nada más. Sí, a ver, lo que comentaba antes David, o sea, cuando comenzaron las escuelas de música, las cosas estaban muy claras. Después hubo una perversión y permíteme la palabra, un uso prostituido del concepto de escuelas de música, que venía arrastrado porque lo que se eliminaron fueron los conservatorios estos elementales, y entonces hubo un sector de la propia academia que quiso usar pues las escuelas de este tipo, y bueno, y eso un poco se extendió. Pero en realidad, vamos, eso no se lee en ningún lado, eso no está escrito en ningún lado, y yo creo que lo que queremos volver es un poco a ese espíritu, porque además el primer decreto de la Escuela de Música, bueno, el único que existió en realidad al final, lo que proponía era que creáramos nuestras propias programaciones, que volcáramos nuestras propias inquietudes. Eso está escrito. Es decir, que de verdad que no tenemos que inventar absolutamente nada. Hay una cosa con la que estoy en total desacuerdo con David, cuando comentaba que, bueno, que ya tocaba. Yo creo que si no hay gente que coge el toro por los cuernos, esto lo que tocaba era que cerraran las escuelas, porque van perdiendo, para mí van perdiendo crédito y van perdiendo utilidad
Y cuando algo no es útil en la sociedad ya sabemos que desaparece, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí hay que poner en valor el arrojo de decir vamos a crear algo nuevo, vamos a intentar cambiar lo que hemos estado haciendo durante 20 años, pero tienen nombre y apellido. Yo no creo en los sistemas o en ese tipo de inercia. La inercia siempre es a quedarse quieto. Y yo creo que en eso hay que poner en valor la gente que ha dicho vamos a hacer otra cosa que al final de verdad que tiene que ver con el espíritu del principio y adecuarlo a los tiempos que hablamos. Y en realidad esto que hablábamos de los medios electrónicos, en realidad te estaba pensando, hombre, a ver, es la flauta dulce de los años 70. Es decir, es el instrumento que tienes en casa sí o sí, porque ¿quién no tiene ahora un iPad o no tiene un ordenador en su casa? Es que no estamos hablando de nada, ¿sabes? De hecho, lo que se pide es tener un portátil y lo más normal es que lo tenga todo el mundo, un portátil en su casa, ¿no? Sí, pero Una bueno, flauta dulce. pero espérate, pero también hay personas a las que no nos interesa hacer música con un ordenador. Yo prefiero una guitarra, Claro, por claro, ejemplo, claro. No, te hablaba un poco del hecho de que nace por esa utilidad casi, ¿no? Por esa utilidad, eso que tenemos nuevo ahora en casa y que podemos hacer música con él, que era la flauta rimada o el claro, bandurria. es que esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, que se puede hacer música con él. Esa es la clave, interpretar con un instrumento que no está hecho de madera, que no hay que soplar, que no hay que percutir, que no hay que... Es curioso, ¿no? Con ceros y unos, por lo menos, hasta que cambie el lenguaje Sí. de programación. Interpretar, componer, improvisar. De todas maneras, no sé por qué dice que no estás de acuerdo con lo que decía David, porque me parece que eso encaja dentro del discurso de que ya tocaba o volver al principio o al origen, o no, digo yo, no lo sé. No, pero David hablaba, decía, bueno, pues ya toca, ya... No, yo Hombre, creo que sí. Tocaba renovar algo, me imagino, ¿no? 20 años, Sí, ampliar, sí. Digo yo, no lo sé, ¿eh? Estoy haciendo de... De todas formas, yo creo que porque bueno, se acercan, ya se está pasando la adolescencia y bueno, pero bueno, además, de hecho, es que lo hemos comentado alguna vez en la escuela, los que llevamos ya 20 años en la escuela, oye, hemos crecido de alguna manera pedagógicamente, hasta artísticamente dentro de las escuelas y, hombre, pues ya tenemos, bueno, ya lo teníamos, lo que pasa es que ya tenemos, como dice aquel, no lo voy a decir, pero que ya nos hacemos valer. Nos tenemos que hacer valer de alguna manera. Oye, porque... Sí. Sí, porque, hombre, ya hay una cierta solidez. O sea, es que hay un cambio hasta en la conducta de realizar, de dirigirse, por ejemplo, a los usuarios o a los padres. Nosotros empezamos muy tímidamente y de manera un poco hasta... Bueno, empezaban las escuelas nuevas, nosotros éramos personal que hubiéramos venido de conservatorios donde viniéramos, estábamos encajando en una situación nueva y daba la impresión de que siempre estabas pidiendo perdón. O sea, bueno, aquí esto está nuevo, están haciendo, no se sabe uno si esto se va a consolidar o no. Bueno, pues de manera muy tímida, sí se hicieron unas apuestas por parte de los municipios de infraestructuras y tal, pero no terminaban de haber un empuje ciertamente desde los municipios, sí desde el Cabildo, ¿no? Al principio, sí desde el Cabildo. Pero los municipios sí pues, se pusieron las instalaciones adecuadas, pero comparado con lo que se podía estar haciendo en los conservatorios o incluso en las filiales de conservatorios, parecía que era, bueno, vamos a empezar con el barco y que no nos lo hundan y vamos a agachar la cabeza, no sea que cierren aquí. A mí me daba esa impresión al principio, es una impresión particular y creo que a más de uno, que de alguna manera tenías que dar las gracias y agachar la cabeza. Era la impresión que yo tenía. Yo creo que hay una cosa importante también en relación a lo que están diciendo ellos, ¿no? Que es un poco el sentido de la oportunidad. En ese sentido, bueno, los improvisadores o los que tenemos relación con eso, es como a veces hay que saber cómo olfatear, leer lo que está pasando, y es verdad que, por ejemplo, en La Laguna ahora había una oportunidad. Y es una oportunidad en la que más o menos no, toda la comunidad en relación a la escuela de música, empezando por el OAM, el claustro de profes, en este caso el nuevo equipo directivo que somos David y yo, había una oportunidad. Y es cierto que David y yo podíamos haber dicho, tío, pues bueno, venimos aquí a hacer lo de siempre. Y dejamos que las cosas, no porque lo de siempre esté mal, sino por unirnos a esa, bueno, ya está, se supone que el director tiene que hacer esto, se supone que el jefe de estudio tiene que hacer lo otro, pero yo creo que hay una cosa importante que viene también, o sea, nosotros creo que supimos leerlo, o creo que supimos ver la oportunidad
también dado por muchos comentarios de compañeros, de profes, de gente que nos terminaba de estar, ay, yo no sé qué me pasa con su función de profesor, una infelicidad, una... Claro. Yo creo que en ese sentido supimos leer la realidad y ahora, no sé si propiciado o no por lo del COVID-19, sí que es verdad que nos pusimos a decir, tío, vamos adelante. Es el momento, no de tumbar nada, pero es el momento de, aunque sea, revisar y de plantearnos qué estamos haciendo y cómo queremos proyectar la escuela hacia el futuro, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo en lo que dice Manolo. Tiene que haber alguien que lo haga, ¿no? Porque es verdad que también no lo podíamos haber hecho y tira para adelante, como cumplimos nuestra función 2 años, ahí nos vamos y que venga... O sea, lo incómodo, lo ilusionante es lo que estamos haciendo, pero es verdad que es incómodo, porque claro, a veces lo fácil es dejar que no cambien mucho las cosas porque no te compromete ni te pones en la palestra de nada, ¿no? Entonces, en ese sentido... Lo apuntaba David con aquello de salirse de la zona de confort. Es la única manera de crecer y sobre todo ahora en el que hay tanta oferta y hay nuevas escuelas que no tienen nada que ver con la escuela pública, en este caso, que es la que nos ocupa y que ya tiene una trayectoria de 20 años, ¿no? Sobre la que me gustaría preguntar, ¿y qué resultados han obtenido después de 20 años como escuela de música Guillermo González en La Laguna? Resultados palpables, satisfactorios, podían haber sido mejores, podían haber sido peores. ¿Cómo ven mirando hacia atrás ahora que están mirando hacia el futuro? Bueno, yo creo que o sea, hay de todo. O sea, obviamente no todas las épocas, o ha habido muchas épocas en las escuelas en las que has tenido que luchar contra viento y marea de muchas cosas. Y a lo mejor ahí han salido resultados, o sea, resultados concretos. Todos los profesores de la escuela seguro que te pueden hablar de magníficas experiencias, digamos magníficos alumnos. Que ha sido más positivo que negativo, entiendo, evidentemente. Yo entiendo si no seguirían existiendo, ¿no? Digo yo. Sí, pero en ese sentido yo creo que ha sido positivo y ha habido cosas muy negativas también. Ha habido veces que había personas mirando para sitios completamente diferentes y se ha avanzado a pesar de... Es que fíjate, Alexis, que desde mi punto de vista, y no pido que comparta nadie esta opinión, pero las cosas se han hecho tan mal que cada profesor puede contar un mundo diferente de una escuela. Es decir, yo creo que una de las grandes fuerzas que tiene este proyecto es que una de las pocas cosas que exige es esa colectividad que hablaba antes David, o sea, desde el punto de vista de los profesores. Ese es el gran cambio. Eso, para mí sí, o sea, es una exigencia. Antes era, bueno, pues habían ciertos grupos por afinidad personal o por lo que venían o por elegir un repertorio, pero es que ahora la propia estructura, ¿no?, del proyecto no se podría llevar a cabo porque es un organigrama que propone un ecosistema, ¿vale? Vale. Si tú haces una pregunta y dices, bueno, ¿y positivo o negativo? Pues según qué profesor le preguntes, porque es que además no se puede hablar de un resultado conjunto, ¿no? Yo, de todas maneras, y antes hablabas de no tumbar, yo no tengo ningún miedo en tumbar cosas. Yo creo que hay cosas que se han hecho muy mal y creo que habría que tumbarlas y meterle 4 pedradas y convertirlas en grava directamente. Okay, ten cuidado, porque eso sí que suena más a violencia y no a la... Sí. Bueno, a veces la única manera de arreglar algo que ya está hecho es tirarlo abajo y empezar de nuevo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Alexis? Que muchas veces la historia de la estética y de la creatividad se ha apoyado en el historicismo, ¿no? El decir, bueno, es que lo que antes tampoco estaba tan mal, un poco para tumbar las nuevas ideas. Y eso ha pasado en la historia del arte desde que el arte es arte, ¿no? Es decir, bueno, es bueno, pero en realidad es porque viene de atrás, es una evolución de atrás. No, yo creo que hay cosas que hay que dar un golpe en la mesa y decir, esto, lo antiguo, no funciona ya. Funcionaba hace 1 siglo y medio, como decía Carlos, así que estamos usando metodología del siglo XIX, que lo que decía Carlos no es una exageración. Es que estamos usando metodología del siglo XIX, el propio aula se crea, el aula cerrada, digamos, física, se crea en el XIX. Claro, es decir, entonces hasta los propios auditorios donde hablamos están generados de hace mucho tiempo y ya no obedece a lo que está pidiendo, a lo que se ve en la calle.
Esta mañana hablábamos que, por ejemplo, ya esto del el coworking, que ya tiene decenas de años, ¿no? Donde la gente alquila esos locales para trabajar conjuntamente y de repente ese trabajo se convierte en colaboración, cuando en realidad tú lo único que has hecho es alquilar un pedacito de una oficina y resulta que necesitas el que... Pero por eso se llama coworking, justamente. Claro, claro. Para utilizar la sinergia como energía principal, ¿no? Efectivamente, pues eso es un poco lo que se está pidiendo ahora, yo creo que desde el propio organigrama del proyecto Clima, y que eso no había pasado nunca. Y además no podemos decir que viene de atrás, no, eso no había pasado nunca. Y lo de atrás, yo sí, ya te digo, le daría un martillazo en la cabeza. Y lo que pasa es que yo creo que sí hay que hacer aunque sea corta, una pequeña transición, porque realmente nosotros tenemos alumnos que se matricularon a lo que se matricularon. O sea, yo no le puedo decir ahora a un alumno, pues mira, ya está, se acabó. O sea, de hecho hemos tenido que avisar a algunos alumnos, hemos tenido que mandar unos correos de aviso, porque claro, bueno, con la circunstancia del COVID y realmente una cosa que ya teníamos, bueno, pues estamos barajando que quizá la inercia sería ir a algunos grupos más pequeños, más recataditos, ¿no? Y de alguna manera no pensar en grandes formatos orquestales, de bandas, etcétera. Pues hemos tenido que avisar a algunos alumnos de que realmente no se iba a dar ese formato de banda o orquesta para el próximo curso, ¿no? Por lo tanto que lo tuvieran presente. O sea, hay cosas que tenemos que ofertar alguna alternativa determinada a gente que estaba acostumbrada a esta dinámica. O sea, que realmente vender el barreno, Manolo, así. Sí, pero no, de todas formas... Digo que somos educadores, o sea, que si al fin y al cabo de lo que se trata es de educar, ¿no? Y el que está acostumbrado a venir a su clase individual, a tocar la partiturita con la canción, obviamente es lo que hemos hecho toda la vida. Claro. Pero es parte de nuestra función. Yo creo que es parte de, como dicen por ahí, pues va en el sueldo, el educar, y no solo enseñar el fa y el re, ¿no? Sino el mostrar que el arte es una herramienta de expresión y de expresión actual. Hay una cosa que a mí me parece importante, ¿no? Manolo lo dijo ahora, dos cosas, ¿no? Una, lo de nombró Clima, ¿no? Que es un poco el nombre que le hemos puesto al proyecto, porque además entendemos que en la escuela de música, ya lo dije antes, ¿no? El tema, vamos a hacer un foco común hacia todas las realidades, hacia varias realidades sociales y mundiales que nos preocupan, como es la preocupación por el medio ambiente, como es el tema de los derechos humanos, como es el tema de la cuestión de género, donde la música y el arte no puedes vivir fuera de eso. Entonces vamos a hacer como ese proyecto común que va a ser un poco de paraguas creativo de la acción de la escuela, ¿no? Donde podemos sumarnos a días internacionales de medio ambiente o donde podemos focalizar nuestra propuesta educativa también desde ese punto social, ¿no? Porque la música y el arte no vive fuera de la sociedad, sino vive dentro y se nutre de la gente que viene de la sociedad y que vuelve a la sociedad también de alguna manera cuando pasa por nuestras manos, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa es otra un poco novedad que hemos propuesto en el proyecto, la preocupación social también dentro de nuestra enseñanza. Y después hay otra cosa que a mí me gusta resaltar y es que yo soy un firme creyente en la potencia creativa de los colectivos independientemente de los medios materiales. Que luego están los medios materiales, genial. Pero hay gente que dice, no, porque si tuviéramos un edificio guapísimo, esto sería otra cosa. Yo diría, sí, si lo de dentro está muerto, el edificio puede ser la mayor pasada, que si lo de dentro humano, vital, está marchito, no funciona. Sin embargo, todos conocemos experiencias artísticas que han nacido en basureros, en sitios infames e inmundos y que han sido brutales, porque está el capital humano creativo, ¿no? Luego ya si eso lo ponemos en un sitio bonito, con unas aulas, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero yo soy un firme creyente de eso y potenciar eso, tanto en el claustro como con los alumnos, esa potencia creativa y pues a mí me parece como que algo bonito, ¿no? ¿Clima corresponde a una sigla o es un nombre genérico? No, Clima con K. Ah, Clima con K. Bien, ok. Pero es simplemente el nombre
Vale. que Pero no, le hemos puesto climático, ¿no? Vale, ok. Vale. Sobre todo por la atmósfera, entiendo, en el que pretenden desarrollarse. Una pregunta importante. ¿Qué dice el claustro? Pues el claustro no son solo ustedes. Ahí, ¿cuántos hay, por cierto? ¿Cuántos profesores y profesoras hay en la escuela de Guillermo González en La Laguna? 17. 17. Bueno, ¿y qué dice el resto? Porque habrá, me imagino que para todos los colores y gustos, ¿no? Sé que mayoritariamente ha sido una aceptación, en principio, positiva, pero hay distintos puntos de vista, ¿no? Ha habido muchas dudas al principio, quizás la segunda semana después de presentarlo, dudas, sobre todo dudas de, bueno, quizás por la inercia, como yo siempre, de cómo ponerlo, cómo echarlo a andar, porque de alguna manera el claustro, todos planteaban que tenían que haber unas propuestas concretas por parte de la dirección para echarlo a andar. Uh-huh. Y realmente no era necesario, porque realmente era armar el proyecto, ¿no? con 4 directrices, y que el proyecto se fuera armando con cada una de las individualidades del claustro. Bueno, al principio fue bueno, hubieron algunas cosas complejas, pero si rascando un poquito te das cuenta cómo van brotando. A mí me recuerda, de hecho me recuerda a mis inicios en esta escuela, cómo van brotando iniciativas particulares vinculadas al proyecto, ¿no? Que son grandes, o sea, que son propuestas ambiciosas, bonitas realmente, y vinculadas evidentemente al proyecto, a este nexo común que tenemos todos, y vinculando al resto del claustro, haciéndolo partícipe. Y de hecho, bastante numerosas ya. Bueno, la diferencia con respecto a cuando estas cosas nacieron en el principio del 2002 de manera voluntaria, es que ahora todos tenemos una dirección, o bueno, pretendemos tener todos una dirección común, donde estas voluntades vayan enfocadas a un sitio común. Es la diferencia. Pero las voluntades estaban. O sea, las voluntades están. Desde luego. Y las ideas están. Y la potencia del claustro está. Desde luego. Con eso está. ¿Y los alumnos qué dicen? ¿Alumnos y alumnas ya saben algo? ¿Se huelen la tostada? ¿Cómo es la cosa? Mira, Alexis, te cuento. En esto del final del confinamiento, cuando estábamos terminando de realizar los vídeos, uno de ellos, una de las composiciones de un guitarrista, de Sebensui González, bueno, pues un poco vincula su composición a lo que es la música en convivencia con la propia naturaleza, ¿no? Entonces, cuando acabó el vídeo, me mandó el vídeo y tal, y me mandó una frase y tal, y le dije, pues fíjate que te acabas de adelantar un poco un año a lo que es el nuevo proyecto, Clima y tal. Claro, me miró con una cara y me dijo, bueno, adelantado yo no, atrasados ustedes, ¿no? Es decir, claro, con lo cual, es decir, es que los alumnos, es que está ahí, es un poco lo que decía Carlos, ¿no? Es olfatear. Antes, cuando Carlos hablaba de la utilidad y de la importancia que tuvo la música dentro del confinamiento, fíjate que el otro día me enteré, en una conferencia, que el nuevo sistema de sonificación que existe a la hora de analizar objetos ayudó a encontrar muy rápido el genoma del COVID-19. Fue la sonificación gráfica, el espectro gráfico de lo que generaba el gen, lo que ayudó a ir más rápido a encontrarlo, ¿no? Con respecto al de la gripe A y todo ese tipo de cosas. O sea, imagínate la importancia que está teniendo lo que escuchamos en nuestro entorno. Y no es solo música, sino ¿no? El sonido, ¿no? Desde el punto de vista físico, además. Exactamente. En el previo antes de la entrevista, hablábamos de que tenemos desde los años 60, 70, un libro que fue un poco el paradigma de lo que es la ecología sonora, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el título, porque tenía varios títulos. En español se llamó La entonación del mundo o algo así, ¿no? Y hablaba lo que hacía era clasificar los sonidos dentro del mundo y cómo podíamos pues, o rescatarlos o preservarlos, ¿no? Un poco recordando el trabajo que hicimos de paisajes sonoros, que algunas veces lo que hacía era exactamente eso, ¿no? Era registrar algo que quizás o no se iba a repetir, o bueno, grabas un campanario que se lo cargan al día siguiente o al año siguiente y esa campana no la vuelves a escuchar nunca más. Ese tipo de acervo es el que quizás al que también puede atender Clima, ¿no? Que es un poco esa preservación, ¿no? de nuestro acervo sonoro, ¿no? Esa es una de las líneas
transversales, ¿no? Que precisamente integrada dentro de una sociedad que no puede vivir ajena a sí misma, eso está claro. Claro. ¿Qué oferta cara al próximo curso en principio como novedad, además de este clima que propone como proyecto, digamos, en el que todo se englobe? ¿Qué oferta distingue a la Escuela Guillermo González de Música de La Laguna? Hay un aula, por ejemplo, de medios electrónicos. La colectividad. ¿Qué otros aspectos podemos destacar de este curso que se nos viene encima y que parece muy ilusionante? Es que no sé si los directs me dejan contar algo, que lo cuenten ellos. Ah, bueno, no lo sé. No, cuéntalo. A ver qué vas a contar. Yo lo cuento todo, tú sabes. A ver, lo que más me está a mí interesando ahora mismo de las propuestas que están poniendo los profesores es las propuestas precisamente colectivas dentro de lo que es la propia enseñanza del instrumento. Es decir, hay profesores que están uniéndose para ofrecer lo mismo dentro de una clase, diferentes instrumentos, donde en una misma clase que vas a estudiar violín, pues resulta que te encuentras al lado contigo un cello y un profesor de cello y el profesor de violín. Con lo cual, eso puede ser, para mí, por ejemplo, ese tipo de cosas puede ser, o sea, y yo creo que de eso además, Alexis, has participado de ese tipo de conversaciones con Carlos y yo, donde esto lo llevamos hablando de hace mucho tiempo y de hecho ya nos habíamos propuesto por cansancio, decir, es que no podemos más, lo vamos a hacer en abril, ¿no? Y en abril no pudimos arrancar con esa propuesta porque nos pilló lo que nos pilló. Pero era por decir, es que no podemos más. Es decir, yo no puedo estar tocando un blues en mi clase y escuchar a Carlos, que está al lado, tocando un blues con su alumno y no tener la posibilidad de decir, tocas la puerta, entras, te sientas y nos sentamos los alumnos y los profes a tocar un blues. Es decir, esa colectividad que hablaba David, o sea, que esa colectividad que además es innata de la música. Es innata de la música, porque incluso cuando me hablas de tocar cuando tocas solo, es un acto colectivo, o sea, un ritual colectivo. La música desde el principio ha sido un ritual colectivo desde la tribu. Si yo toco solo y tú participas escuchando, ¿no? Y es una escucha absolutamente activa. Con lo cual esa colectividad, si se extiende, yo creo que el alumno puede entender, sin que le tengas que explicar lo que es el proyecto Clima ni nada, que entienda perfectamente que cuando yo entro a una clase de un instrumento y me veo al lado otro instrumento, voy a entender que mi instrumento va a servir para tocar con el de al lado, no solo para tocar yo solo, ¿no? Que muchas veces es el mensaje que se da sin querer, ¿no? Creo que ¿Qué novedades vienen, Carlos? A ver, dime, David. Perdóname. No, di. Hablábamos en una de las últimas reuniones de abrir incluso el centro. Tampoco es que sea una novedad, ni nada que no puedan tener otras escuelas. Pero bueno, aquí lo tenemos vetado, no vetado, pero no lo hemos usado hace muchísimo tiempo. Que es que en un principio abríamos la escuela a nivel particular aquí los sábados y hacíamos ensayos, hacíamos pues algunas clases incluso se hacían. Cuando había que reforzar alguna cosa, pues teníamos la llave del centro. Bueno, eso se coartó en un momento determinado porque hubo unos problemas de seguridad. Pero que me están diciendo ahora mismo que eso, de hecho, Carlos, no te lo estoy diciendo ahora, que realmente ya tenemos como el ok para empezar a abrir los sábados ya directamente, que se gesten de hecho me acaba de llegar el mensaje ahora. Que se gesten... Una primicia, absoluta. Sí, primicia. O sea, para que de alguna manera empiecen a gestarse. O sea, tanto nosotros poder participar con los grupos como profesores, como que los propios alumnos, pues el colectivo de alumnos que quieran en un momento dado se junten y de manera particular vengan y ensayen, que utilicen las instalaciones, ¿no? Eso es una apertura importante, que de hecho... de hace unos años para acá, no sé por qué esto no ha ido avanzando, se retrocedió, pero bueno, lo podemos retomar de nuevo. No digo que en otras escuelas no lo hagan, pero aquí lo teníamos anulado y bueno, volvemos a tener la posibilidad. Eso es bueno. Yo creo que ahora mismo, sí, quizá, o sea, hay ideas, ¿no? Nosotros este curso también empezamos una propuesta educativa transversal que nombramos Aula 21, a través de pues, traer determinados profesores o músicos para darle otra dimensión también a la enseñanza que no sea solamente en la escuela. Es una especie de masterclass, entiendo. En el confinamiento salieron cosas, sí,
Sí, masterclass o conciertos de gente de primer nivel. Luego también surgió una iniciativa en el confinamiento que llamamos encuentros pedagógicos, que es que los propios profesores podamos enriquecer a otros compañeros con materiales que tenemos, o bien masterclass propias dadas por nosotros. Se está empezando a generar sobre todo eso que a veces yo soy tan enemigo del cerrar la puerta, ¿no? Cada uno a lo suyo, sino que haya un verdadero flujo de información, de creación, de compartir un montón de cosas, ¿no? Que estamos hablando de quizá la música, si no ponemos compartir, ¿de qué sirve? Pues eso es una cosa que seguirá funcionando. Luego el vivero que está existiendo en torno a esos proyectos que están diseñando profes, que están surgiendo, que te levantas por la mañana a las 8:30 y te ves escrito, tío, anoche no dormí, ya se me ocurrió, ya tengo. O sea, eso para mí es oro. Independientemente a lo mejor del que ofrezcas más o menos cosas, que ya haya esa ilusión, a mí me da pistas de que no vamos a ir a ningún sitio malo ni al fracaso, más allá de que podamos encontrarnos con dificultades, ¿no? Y todo ese tipo de cosas a mí, no sé, me ilusionan, ¿no? A seguir. De hecho, esta mañana lo comentaba en un cortado, ¿no? Donde muchas veces hemos sido celosos de, no, a mí fuera del horario de trabajo ni me molestes, ¿no? Y ahora, por el trabajo, muchos compañeros te mandan un mensaje a tal hora, a tal otra, uno que, oye, yo lo hago, oye, que ya para mí eso va a repercutir directamente en la calidad de la enseñanza que vamos a ofrecer, porque hay semillas de ilusión, de creatividad, quizá también de incertidumbre, pero cuando hay esto, y hay profes que están trabajando, redactando proyectos que te mandan ya 4 folios de proyectos con cómo será, o sea, ya eso ya te habla de que la novedad no es tanto qué cosas nuevas vamos a hacer, sino esta nueva como disposición hacia cómo lo vamos a hacer de una manera renovada, ilusionada y profesional, obviamente, ¿no? Sí, que desde luego también hay que destacar el hecho de que todo esto va a ir enmarcado dentro de una nueva política cara a las redes sociales, a la nueva imagen, a poder reforzar esa estampa, ¿no? Que es la primera impresión que nos llega a los que un día navegamos por internet y nos encontramos con la oferta musical y formativa, en este caso de la Escuela Guillermo González de Música. Escuela de Música Guillermo González de la ciudad de La Laguna. Tenemos que terminar, pues se nos ha pasado una hora prácticamente volando, pero me gustaría que los tres me dieran una o como mucho 2 razones por las que cualquier alumno o alumna debería, que estuviera evidentemente interesado en la música y en la creatividad, debería formar parte de este proyecto, debería inscribirse en la Escuela de Música Guillermo González de La Laguna. No sé si, Carlos, arrancar contigo, que eres jefe de estudio, o con... Venga, Manolo, venga, te veo. No, con una tengo. Es decir, la invitación simplemente es al alumno que le apetezca hacer música, que se pase por la escuela, que va a tener sin duda un sitio donde va a poder expresarse, donde va a aprender herramientas, para poder hacer eso que tiene en la cabeza, más allá del estilo o del instrumento incluso, ¿no? Bien, perfecto, creatividad. Carlos, ¿cuál es tu propuesta para el alumno y la alumna que nos pueda estar escuchando? Bueno, a mí me encantaría que ahora, en vez de que estuviera yo aquí, estuvieran algunos de nuestros alumnos aquí, ¿no? Donde los propios alumnos pudieran decirte, tío, qué pasada, ¿no? Qué guay, por esa potencia creativa. Yo creo que la Escuela de Música de La Laguna va, como siempre lo ha hecho, pero ahora con esta confianza renovada va a ofrecer una educación orientada a lo integral, a la importancia que es ser músico en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que eso, si lo tenemos claro, es una riqueza brutal, ¿no? El crecimiento personal y no solamente musical. Okay. David, te toca cerrar como director. Casi que en vez de casi voy a dar una pista. O sea, yo tengo 3 hijos, ¿no? Pues al mayor y al menor, teniendo alternativas de educación musical, los prescribo mañana, aquí. Eso es otra primicia. No solo hemos entrado en la premisa, sino que confío en el camino, confío donde podemos ir. Qué bueno. No tengo ninguna obligación. De hecho, no tengo ninguna prebenda ni nada para estar aquí. Okay. O sea, entro entrarían como cualquier otro,
pero bueno, me da un olfato, de hecho tengo un buen olfato y me da a mí que voy a acertar. Bueno, pues a eso una pista. Poco más hay que añadir, ¿no? La confianza plena en el proyecto y en la escuela, que es una realidad desde hace 20 años y que ahora todavía amplía más sus perspectivas de futuro y su oferta magnífica desde lo público y desde la ciudad de La Laguna, que es lo importante. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Mucho éxito en este proyecto que continúa y que ahora se amplía y que dentro de X tiempo muchos alumnos y alumnas manifiesten su felicidad después de haber estado en contacto con esta escuela de música Guillermo González en La Laguna. Gracias de verdad. Gracias a ti, Alexis, por la plataforma. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Vamos a cerrarlo con una obra creada desde el confinamiento por parte de los alumnos de esta escuela de música y relacionados con el departamento de moderno de la ciudad de La Laguna, dentro de la escuela de música Guillermo González, como digo. Verán, la composición de Ram Mishra, el montaje de vídeo, que lo tiene también, del propio Ram Mishra, Rubén Rodríguez a la batería, Rubén de León con el bajo eléctrico, Raquel Montesinos en los teclados, Ram Mishra en la guitarra y la programación, Sebensui González en guitarra y Estrella Duque con voz y melodía. Con esta composición les dejo, espero que disfruten. Esto se puede aprender a hacer, esto se hace y esto es un verdadero placer compartirlo contigo. Que estés donde estés, estoy absolutamente seguro de que vas a pasar unos buenos minutos descubriendo los nuevos talentos que también se producen en las escuelas municipales, como es el caso de esta Guillermo González en La Laguna. El título del tema, Fire, fuego en español. Hasta el siguiente programa, que sea feliz. So tight, fall apart. So many, so heavy. Dead times, water runs by a dry river, but I won't take it. I will make it on my own. Somehow the sky is wanted if we could child the fire to shed the tear. You will flow down the road once and for all. Chasing the black side. And I'm just so defeated in the sky. Running on fire, the feeling so higher. So get what you just came for. To stay and drink your soul. The madness, the